Sí, unos. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Y entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Sí. Sí, unos. Hola. No, muy poquito se escucha. Jesús. Jesús, 1, 2, 3. Jesús.
Sí, unos. Alabado sea Jesucristo. Año del bien común. Lema: denles ustedes mismos de comer. Hermanos, hagamos todos juntos la oración por el año del bien común. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por el Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo. Viviendo el mandamiento de su amor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Intenciones. Acción de gracias al Divino Niño Jesús, María Auxiliadora, San Miguel, San Benito, San Miguel Arcángel, María Rosa Mística, Virgen de la Medalla Milagrosa, Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo. Cumpleaños de Gloria Teresita. Pedido de bendiciones: Agroalianza, Ignacio Francisco, Diagro, por la conversión de una familia: Osmar, Evelio Ramón, César, Elías, familia Bogarín Olmedo, por la salud física y espiritual: familia Ruiz Díaz Penayo, Maldonado Ruiz Díaz, familia Acosta Salinas, Franco, familia Morínigo Benítez, Erika Montserrat, Diego Alejandro, familia Mora Dávalos, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: Sergio, Juana, Celestina, Óscar, Marcos, Nélida, Sixto, Sebastián, Catherine, Oliva, Emilia, José Natividad, Teresa, Aniceto, Francisca Olga, Nélida, Diego, Elizardo, Arminda, Neri, Rolando, Claudio, Ángela, Leonor, Visitación, Hilario, Karina, Francisca, Raimundo, y todas las benditas almas del purgatorio y los niños no nacidos. Tercer día del novenario. El tema: garantizar tierra, techo y trabajo. Lema:
el que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, sean todos bienvenidos a este gran encuentro con el Señor, el tercer día de nuestro novenario. Somos muy bendecidos por ser hijos de Dios y acreedores de su divina providencia. La obediencia es la clave en nuestra existencia y en nuestro convivir diario. Construyamos nuestra vida sobre Cristo y con Cristo. Solamente así podremos ver las maravillas de su misericordia. Que nuestro corazón se abra de par en par, dejando que solo abunde en ellas buenas obras, así como la alegría de transmitir el Evangelio a nuestros hermanos. Con este gozo iniciamos nuestra Santa Misa cantando todos. Hoy nos acompaña el presbítero Víctor Luis Cabañas. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. ¡Viva Cristo! ¡Viva el divino niño Jesús! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, con mucha alegría hoy estamos aquí para celebrar nuestra Eucaristía. Y como sabemos, ya año tradicional lento lleva. Cada año nos estamos encontrando en este novenario tan hermoso del divino niño Jesús. Esta devoción tan propagada también en nuestro país. Esto nació, ustedes saben que nació en Colombia. 20 de julio luego se llama el barrio, es un barrio salesiano y ahí tienen una hermosísima basílica, luego podemos decir santuario al divino niño Jesús. Dentro de poco también ya hasta ya visitáis, así que las Oseas ven que son devotos, vamos a visitar, también vamos a hacer una peregrinación dentro de poco hasta allí. Bueno, así es que en este día de nuestro novenario lo importante es mirar y pedir a ver qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros en nuestra comunidad. Como siempre, ese camino que como cristianos nos tiene que llevar a un compromiso serio. Vamos a comenzar entonces con nuestra Eucaristía. Y como siempre rezamos con toda la feligresía del Paraguay, porque van a través de Ñande Yarañe, que estamos transmitiendo más de 350.000 personas. Y sobre todo esta misa es muy vista por la gente y acompañada. Así que nuestra pequeña capilla se vuelve hoy como un gran santuario para todo el país. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria. Sí, hacemos con el canto. Fuerza. Vamos con las palmas. Fuerza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey Celestial, Rey Celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, cumplir con los mandatos de Jesús es escuchar la palabra desde el fondo del corazón. Acojamos su corazón este día.
Del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia, rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del pueblo presente
no deben compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien lo sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de sus hijos de Dios. Sabemos la creación entera, hasta el presente, gime, sufre de dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Rogüero palja, rogüero que va, peneñero ñamindu. Towa que mina uperese va tomenje ora petu. Towa que mina uperese va tomenje ora petu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella. Mientras la multitud permanecía en la costa, entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Viva al divino niño Jesús. Y viva nuestra comunidad. Bueno, tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a hablar un poquitito nuestra reflexión del día de hoy, en este día tercero ya de nuestro novenario. Es tan importante el encontrarnos como comunidad y sobre todo mirando algunas de las características primero de lo que significa el santo patrono de ustedes, el divino niño Jesús. Primero tenemos que mirar la condición de un niño. ¿Quién es el niño? El niño es justamente el que siempre aparece en el Evangelio como el inocente, vamos a decirlo de esa manera. A ver, ¿quiénes tienen hijos pequeños todavía? Hasta 5 años, más a la hora de familia, hasta 5 años. Ahí hay 1, 2, 3, bueno, por ahí. Y todos los que ahora sus hijos ya son grandes, ya vemos a mí la pendemos, sí ahí, a ver, vamos ya lleva. Está sufría ahí con a mitad grande, bueno. Y entonces, todo lo que significa esa inocencia de ese niño, para la Biblia es importante porque se está haciendo una comparación con nuestro camino personal. Siempre cuando Jesús dice que en un momento le trae a un niño y le pone en medio y le dice: si ustedes no se hacen como este niño, ustedes, después cómo continúa, no van a entrar, ¿dónde?
en el reino de los cielos. O sea, quiere decir que la inocencia es esencial y fundamental. Pero la inocencia en el sentido de que nosotros lo que hacemos, lo hacemos con una intencionalidad. A ver, hoy qué palabra, vea, es importante, vea la yicua. Va a hablar de intención. Va a hablar de usea, eso vea. Va a hablar de ya posea. Mooto va a hablar de guatareína. Mooto va a hablar de yapireína con dereco, bebé. Eso es lo que quiere decir, ¿entiende? Entonces, cuando nosotros ya somos grandes, vamos de a poquito perdiendo, entre comillas, la inocencia en nuestra vida. Vos, por ejemplo, ¿hasta qué año creíste en los Reyes Magos? Hasta los 25 años, dice. De gusto y te vio, vean. Pero que hay letras en donde vaya. O reciban más regalos. Bueno, y cada uno así, ¿verdad? ¿Hasta cuándo creíamos ciertas cosas? Pero no es por maldad ni nada de eso que nuestros padres nos dicen así, sino que porque hay siempre, y aquí viene el segundo elemento de la característica del niño. Primero, la inocencia. Segundo, es que el niño realmente es como una esponja. ¿Es como qué cosa? Como una esponja. Va a decir esponja. La Gemipurú y me oyo ella bebe igual por ejemplo la esponja ya. Pero muy bella enseguida la chupa todo. Que cuemo ya beben de ella. Bueno, el niño es así, queridos hermanos. El niño va absorbiendo todo, pero no es luego solamente después de que nació el niño comienza a absorber y conocer las cosas y a escuchar y a aprender, sino que dice que ya desde el primer momento en que fue gestado, en que nosotros vinimos al mundo en el seno de nuestra madre, desde ahí dice que todavía no tenemos ni conciencia, pero sin embargo, cómo es Dios, ¿verdad? En este gran milagro de la vida. Upeare cosa yo que era importante y tereía lleva que nosotros miremos, pero profundamente, ¿verdad? Profundamente miremos el sentido de nuestra vida. El sentido de la vida es esencial y fundamental. Cómo nosotros vamos absorbiendo y cómo nosotros vamos conociendo las cosas y cómo también nosotros tenemos mucha, tercera cosita, mucha sensibilidad. La sensibilidad es el otro elemento importantísimo dentro de toda vida cristiana. Ser sensible. Y ahí entonces aparece de nuevo la figura del niño. Porque el niño es muy sensible, muy sensible. Yo, por ejemplo, algunas veces me voy y le traen así a su hijo para que le haga la bendición, porque hablaba de ahí chiquitito, 2, 3 años, mira, mañana, mío, ya ti upa, a veces mañana, a ver, añebo, jugaba ahí, va a decir, añebo no más hace. O si no, dice, sensible, sensibilidad. Bueno, pero eso es un origen, pero porque deje, ya le toca algo a Remondo y sube. Pero la sensibilidad es mucho más grande todavía en la vida de cada ser humano, en cada uno de nosotros. Somos muy sensibles. Y eso es lo que yo alguna vez pienso, cómo nosotros como hombres, como personas, muchas veces somos tan contradictorios. Ya por otras cosas. ¿Saben por qué? Porque hay, por ejemplo, ahora por ejemplo en estos días hubo ese problema ahí de racismo, que ahí se habló, no sé qué dijo, otra estaba ahí la jugadora, toda una nación detrás de la pelota, detrás del fútbol, nambreo. Y sin embargo, hay otros racismos, pero terribles, que nosotros, porque a un jugador se le dijo esto, aquello, nambre. Ñande senador, que era diputado entero, hoy qué en ese juego. Ñande presidente de la República entero. Imagínense, queridos hermanos, a qué punto llegamos. Porque somos muy sensibles, pero somos muy contradictorios. Muchos, por ejemplo, dicen somos cristianos y sin embargo son tan insensibles que aceptan el aborto.
Sí, le podés matar, le podés matar. A ver, oí, oye, que jaite y agua el racismo de esto y aquello. Matan en el seno materno, explotan a los hombres, a las naciones, le roban sus riquezas, le mantienen en la pobreza, ¿entiendes? Pero ñande, ¡ay, no, voy! Porque digo una o dos palabras. Evidentemente que no está bien, ¿verdad? O sea, tenemos que respetarnos, tenemos que querernos, no es que estamos diciendo que está todo bien, ¿verdad? Pero algunas veces, como hacen también los profetas también de vez en cuando opoimimiei y venenito, llevan. Y justamente, ¿por qué, queridos hermanos? Y porque esa característica del niño, y miren que ustedes tienen esta característica esencial y fundamental. Esta tercera característica es la que toditos tenemos. Nosotros somos muy sensibles. Yandeo ñan es sensible. Va esa ya ñande pe ala ñande ñi ebe ñan tende pona vez angua. Ñande pire saben de pire penija. Enseguida pomo y besa. Ñande pire penija. Ñande pire penija. Es una cosa impresionante. De repente una cosita, dos cositas, ya nambremos hoy. Tirámoslo. Se mandó a una vez el año pasado, ya se tenía una vez, se invitado a obispo a meter cada cupé, y no sé ni qué es lo que dije, dos, tres cositas dije por ahí. Y pirepenení. Pero ¿saben por qué pirepenení? Porque en el fondo es cierto, pues. Entonces eso, ñande ya ema ahí, Huguay, dame igual la vanibio, la frase. Huguay, Hawaii capi, y con la de paja. O sea, Moisés te favorita. Ay, ya caímos ahí, ¿no? Viremos ahí, tatágina. Huguay capi, y o que, ¿por qué? ¿Y por qué? Y pirepenení, justamente porque sabe muy bien, no es que no sabe, el letradito, no es que está oye en botabetegua, ¿entiendes? Y entonces seguimos en la farsa, porque ya de pirepenení y porque de otra manera también ya de huaycapií. Entonces, queridos hermanos, ¿se dan cuenta que ustedes tienen una misión demasiado importante aquí en esta comunidad? Porque al tener como patrono nada más y nada menos que al divino niño Jesús, ustedes tienen estas características esenciales que el Señor nos regala. Y por eso que en el Evangelio, como les dije recién, el Señor después, cuando les va a hablar de quiénes son los que van a heredar el reino de Dios, justamente dice que le agarra y le trae a un niño y le pone enfrente de todos sus discípulos, de todos los que están siguiendo a Jesús. Porque el problema es que cada uno, miren que históricamente los que iban detrás de Jesús, ellos, igualito que aquí en nuestro Paraguay también, se van así detrás del político. Ojo, porque yo prometí yo que me metan de trabajo, me metan de pea, a me metan de la planilla, me metan de planillero, me metan de lo que sea. Entonces ya la promesa. Y ellos, en realidad, históricamente, ellos pensaban que estaban en Paraguay, ¿verdad? Y entonces pensaban que Jesús era un político, igualito que aquí que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que la mamá de los Zebedeos viene y le dice a Jesús, Jesús, cuando vos seas el rey de Israel, quiero que mi hijo, uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda, dice. Jesús está pesa. Ya no hay otro lado, dice. Sigo yo otra cosa, ¿no? Sigo de ahí Paraguay, vecina, dice. Sigo de ahí político de Paraguay. Entonces, siendo yo y me han puestos y cargos. Porque han ganado, entonces ese va a ser como mi propiedad privada. Y antes a ver las cosas públicas que pertenecen, res pública de todos, de la nación. Si vos estás ahí es para organizar y gobernar. ¿Para quién? Para la nación, para todos, para todos. Pero algo de para algo le ñemoína. Pero para ella ponen de. Y es como un botín de guerra. Y eso en todas las partes. Desde la presidencia de la República, gobernadores, intendentes,
congresos, Palacio de Justicia, todo. Estamos, anga orela romandá, ¿entiendes? Anga orejina la unidad coave. Anga orero yapota la yapose. Pero eso, queridos hermanos, es justamente porque nosotros dejamos y decimos, sí, vaya yapota, pillante a hoy, pillante oído la política, hey, la mitad. Y no es así, queridos hermanos, no es así. Por lo menos, según la propuesta del Evangelio, y si es que decimos que somos cristianos, no es así. Y por eso que usted tiene una obligación, pero demasiado grande, queridos hermanos, al tener como patrono al divino niño Jesús. Porque aquí yo les dije, cuando estamos hablando de la inocencia no quiere decir que vos hagáis, no entendí yo, es tan inocente, no. La inocencia, queridos hermanos, de un niño para nosotros, los mayores, cuando Jesús le trae y le dice, si ustedes no se hacen como este niño, no podrán entrar en el reino de los cielos, nos está hablando de la intencionalidad. Va el ane intención, va el are ya posea, va el are usea, más grande ere yuco ave, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, esto es delicadísimo, es que nosotros muchas veces dejamos así pasar las cosas, dejamos pasar. Y claro, y después entonces cuando hay tantas situaciones negativas, situaciones que no podemos solucionar, ¿qué hacemos? Y nos desanimamos y dejamos que corra la cosa. Y bueno, ahí está el famoso, peixanteana hoy, tera peixantea hoy, ¿entienden? Y esa es la peor manera justamente de querer responder nada más y nada menos que al Evangelio que el Señor nos propone a través de la figura del divino niño. Por eso yo les digo que ustedes tienen una gran responsabilidad al tener como patrono al divino niño Jesús. Algunas veces nosotros también podemos caer en esa manera de pensar, ay, chuchuchulina al niñito, pim, pum, 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 japeishante ya lleva, por ser un niño, etcétera, ya pitado bebé. Y sin embargo no nos damos cuenta que había sido el significado profundo al mirar y al entender la propuesta de Dios a través de la figura y las características de un niño. Nos está llamando el Señor a una verdadera conversión. Queridos hermanos, desde estos tres elementos simplemente quisiera aplicar esta palabra de Dios que escuchamos hoy. Porque esa primera lectura que escuchamos del profeta Isaías, omoían con un ejemplo maravilloso para que podamos vivir esa inocencia, para que podamos vivir sobre todo esa sensibilidad ya que te lleva. Y sobre todo para que podamos sentir nosotros y vivir con ese compromiso real como cristianos, como todo niño, ¿verdad? En sus características esenciales y fundamentales. Entonces, Isaías nos dice, esa es la gracia de Dios que tiene que caer, y te hace la comparación de la llovizna. Pe jaibi bebé nojina, pe amang, ya eso venían de lleva, pe amang joa. Porque la tuisite yo creo a ver hoy la vende calle de sacha, con gato y por una vez, allá. ¿Verdad que está lindo ahora la calle usted? ¿Verdad? Hermosísima hasta ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? También con Nina, porque a ver, imagina, a la vende intendente, pero no sé quién es el encargado aquí de esta calle. Pero bueno, haga por lo menos y catú hay que la secose. El año pasado me tuve que dar vuelta, no sé por dónde va a poder llegar aquí. A ver, no me metí en helicóptero, se me voy a llegar una cosa, a ver, güey. Hoy en día tú ya solamente calle. Bueno, pero haga por lo menos algo más tranquilo. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros parece que nambreo y venimos para arrasar con todo, ya la jata hoy ñan de pechore, ñan de huí, ña prometera, nambreo, ña cambiada con mundo. Entonces quiere decir que posiblemente tú se ñan de yapuy. Anda ya pomo ahí ni pecha anda ya pomo ahí.
Entonces por eso Jesús, o mejor dicho, Isaías, aquí el profeta dice, la palabra de Dios, la gracia de Dios, es como la lluvia, dice, o como la nieve. Y ande cuando ya cuente la nieve, o anda ya y cuál, pero la lluvia, por lo menos, porque está ya con la ama, allá y cuál las dos clases de lluvia. La tuxeitreio que uno va a esa hora japón y para al final. Entonces, la lluvia tiene que ser, dice, esa lluvia tenue, así tiene que ser la gracia de Dios. Porque al final es esa lluvia, esa agua es la que empapa la tierra. Levanten la mano todos los que trabajaron en el campo. Oye, mi tía, que es la joven, o una campaña y mala, de a la cuenta. A ver, estamos un fuerte aplauso para toda esta gente, che. Que sí que ve y cuágina. Así que hay cuágina, güey, porque se a capi mía y curi. Y a pecha, a machete y mía, güey. Ahora ya puedo, güey, la huerta o mía. Bueno, sobre todo en el seminario, nosotros hacíamos como seminaristas. Hacíamos 1 hectárea de huerta teníamos, pero también éramos muchos seminaristas. De todo teníamos, zapallo, melón, sandía, lechuga, repollo, zanahoria, acelga. ¿Cuánto viene? Pero estamos 125 muchachos, imagínense. A todos los días, 2 horas, cada semana, un grupo, cada semana. Era interesante, ¿verdad? Bueno, pero justamente, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que la lluvia, ¿verdad? Porque si la tierra es seca, entonces no produce, ahí está. Entonces el segundo elemento esencial, la lluvia, ¿por qué? Y así dice Isaías, así como la lluvia que cae sobre la tierra y empapa la tierra, eso es lo que después le da fecundidad. Quiere decir que nosotros como cristianos, con la palabra de Dios tenemos que ser empapados interiormente con la fuerza de Dios para que también nosotros podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Queridos hermanos, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace en nosotros? La ñajenduno peñan de yarañe, la yaguapuro ñahendumba evape iñe erubiveja eje iñandemba, ¿qué efecto produce? Maena. La yalea, pebilia, ya estudiada, pebilia, ya en venían de ya en maná. Y justamente la segunda parte dice para que podamos fecundar. Pero el fecundar quiere decir, queridos hermanos, que cambia tu mentalidad. Ya digo que Paraguay, Bellarecoy, en el mundo luego, el hombre de por sí tiene 2 influencias muy fuertes, ¿verdad? Hay más, ¿verdad? Evidentemente, porque la historia de la humanidad es enorme, ¿verdad? Pero hay 2 corrientes muy fuertes, queridos hermanos, y sobre todo en nuestra sociedad, y más todavía en nuestra sociedad paraguaya, ¿verdad? Entonces, uno es el famoso filósofo Descartes. Descartes. Este es un francés, justamente francés. Bueno, sabe cómo es la francés, bueno, entonces, Descartes. Cuando hay racimo, vaya de cereina, porque Descartes y cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Esto es interesante porque esto cambió el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que en la medida en que nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos, nosotros entonces podemos transformar el mundo. Entonces quiere decir que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, upea o peñan de la yayapoa, ¿entienden? Vos, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Final de tu facultad. Estudiaste medicina tenía que estudiar vos. ¿Por qué agronomía? Viste, no me gusta esa, bueno. Eso le digo nomás, y cada uno de nosotros tiene una vocación. ¿Pero por qué? Porque esa idea que vos tenés, esa vocación que vos tenés, esa influencia. ¿Quién influenció vos para que vos seas agrónoma? ¿Quién? Tu papá, ¿viste? Tu papá. Mi hija, si no sos agrónoma, chicote.
No, es porque le quiere y porque le quiere a su papá y porque le llamó la atención y yo también quiero ser como papá, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que uno quiere. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que guía nuestra sociedad y nuestra familia y nuestro país? Es la idea, queridos hermanos. Se mandó a una vez así entre los filósofos, o ya por la debate. Es importante, vea como mundo y uno decía, el dinero mueve el mundo. ¿Es cierto? La andén de plata, yo voy a jugar, yo voy a presidente de la república, yo voy a la de partido, yo voy a sea. Plata, el dinero, el que mueve el mundo. Había la otra ahí, no, aquí lo que mueve es el poder. Porque yo tengo las armas, ya con el ejército. Ahí viene la andén de plata, yo entrégueme toda su plata, va a ir a llevarla. Ahora entregada antes, me dice la billetera. Ubea cuando por tres calle de Guayarubi, donde es joven rubia, o y moto Ari o lo que sea, moto chorro ellos van a la gente. O yo pone va ella botar. Le disparar su de yapi o cualquier cosa. Ahora anda en el celular, cualquier cosa. Ese es el poder, ¿verdad? Ciertamente que el poder que aquí nosotros tenemos son poderes con guantes blancos, o sea, manejan de otra manera y nos roban de otra manera, pero porque tienen el poder. El poder incluso, aunque estén robando, haciendo las cosas, ellos te pueden igual llevar a la cárcel. Ellos. ¿Por qué? Porque tienen el poder, ¿entiendes? Entonces el filósofo dijo, no, aquí lo que manda no es el dinero. El dinero, con la plata, o sea, ese ejército está montado y tiene. Y como pasó ahora, y pasa. Yo recuerdo después del golpe, 1989, o hacía mi ñande Banco Central, o mi lingote de oro, mi era japá, ñe mondapa. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Pues podemos hacer más, a ver, el botín de guerra, la botín de guerra. A ver, no yuja. Y bueno, pobre país. Osango ñande netane. Y el otro filósofo después sale y dice, no, ni el dinero ni el poder. Lo que maneja el mundo son las ideas. Y muy fácil. Porque de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo quiero, yo voy a hacer con la plata o yo voy a hacer con las armas y con el poder que tengo. ¿Entienden? Y cierto que eso es. O sea que de cierta manera cada uno presenta y razón filosófica, pero en el fondo el que tiene la verdad es el último, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que nosotros pensamos, queridos hermanos, nosotros actuamos. Por eso yo te pregunté, ¿por qué vos quisiste ser agrónoma? ¿Cuál fue tu idea? ¿De dónde te viene? ¿Entiendes? ¿Por qué yo quise ser sacerdote? ¿De dónde me viene esa idea? ¿Qué es lo que me entusiasmó? ¿Entiendes? O sea que la idea. ¿Qué idea vos tenés de tu familia? ¿Qué idea vos tenés en la formación de tus hijos? ¿Qué idea vos tenés de la política? ¿Qué idea vos tenés de tu ciudad? ¿Qué idea vos tenés de esta calle? ¿Tiene que continuar así o tenemos que hacer algo? ¿Qué idea tenemos para mejorar? ¿Qué idea tenemos aquí? Por la vende capilla, que sí que hay aquí una buena idea. Entonces de hacer algo, de hacer crecer la comunidad. ¿Entienden? Las ideas. Entonces por eso, queridos hermanos, este primer elemento que nos está diciendo Isaías, no se queda simplemente en decir, ay, por ahí típico, o quedan, ahí japeamos en la guija, o fecundá, yareco, abatía, yareco, peamos. No. La palabra de Dios es mucho más profunda que esas cosas. La palabra de Dios te está diciendo que es la palabra de Dios la que llega a tu corazón y la que empapa tu vida, tu cabeza, tu cerebro, tu capacidad de pensar. Eso es lo que después va a hacer fecundar tu vida, va a hacer fecundar tu familia, va a hacer fecundar y crecer a tus hijos, va a hacer fecundar y crecer a tu nación y tu país. ¿Entienden? Eso es, queridos hermanos. Así que ñande ya yuro avejina ñande atupe ñande yara no debiga tu hanguay sala yei cuaja ya güeraja
en nuestra vida, en nuestro pensamiento y decir cuál es la idea que Dios tiene para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros podamos formar el reino de Dios. Y termino, queridos hermanos, simplemente con ese evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio, entonces, ante esa idea que existe, hay 4 posibilidades. 1, que vos seas como esa semilla que cae, dice, al costado del camino. Bebé, de que bebé, no tenés el corazón preparado, la guira, y repitar sin nada, no hay posibilidad de nada, no va a crecer nada. Ojo, veitema. Guira, y riguebemos, toda la semilla. La segunda posibilidad, ¿qué clase de terreno sos? Cayó, dice, entre piedras, en un terreno pedregoso. Pero dice que tenía un poco de tierra y por lo tanto comenzó a salir, a fecundar, a germinar. Pero era muy pequeño y era más bien roca. Eso es lo que suele pasar también con nosotros. Si no hay a veces en la comunidad, ven bate cobaina. Pero yo veo, porque se va a correr por todas partes. Algunas veces, esa, nombre voy a echar la mitad y fuera 40, 50 mitad y la primera comunión, hacen va cuánto abuela, cuánto sí, cuánto, paite, cuánto vecino, ya entero la primera comunión, entero etea, ya apá. Vega tu no y me pa y ellos mira la foto aquí, la foto, clic, 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 pum, pum, pam. Foto por todas partes. A ver, domingo siguiente ayuye ni pete de bore. Apenas con las clases de terreno. ¿Quiénes son catequistas aquí? Levanten la mano todos los catequistas. ¿Sí o no? ¿Cierto va? Tabase yapuina. Nace yapuy. Bueno, menos mal. Porque si no, algunos ahí para entender exagerado y terei, para entender yapuy. Para entender yapuya. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, esto es importante que tenemos. Ese es terreno pedregoso, porque comienza ahí, ya de mitad, ya hambreo ahí, ya de católico, ya de cristiano formal, pero como somos duros de cabeza, a ver, hoy se ve cohete ahí. ¿De cuál va el club a verlo practicar? ¿Va el club yo? Ahora ve. Va a nivel se ve. De la vez a ver, va a nivel se tiene cansa de práctica. Bueno, en fin. PBC, ajá, ya puede jugar misa, bendición que se haya podido jugar. Bueno, va oigo. A PBC esta vez que abre la mitad. Va a biopea. Quiere decir que estamos más el Dios pelota. Pero pues cuello. A menos peoína. ¿Quién de los hijos de usted está jugando ahí? No vamos a ponerle ahí, porque pentimos hoy, ¿no? Cuando oí la misa, a ver. Oí la perde, papi, nunca anda a ver la campeón, nunca, va a ser Copa Libertadores, mía. Bueno, pero otro menos igual, hijo, una sandía. ¿Tú se dan cuenta, querido hermano? Pea la segundo, y nada, problema. Tercer terreno, cayó en un terreno donde había mucha espina. Y eso quiere decir que estamos preocupados de tantas otras cosas. Si una vez, otra vez dice, llegó padre, indica tú ya a la misa, el sábado, domingo, pues llegó a descansar. Pues yo de lunes a viernes ambapo. Muchas gracias, Jesús. Quiere decir que ese de lunes a viernes se le correía. Entre los papos, la de lunes a viernes. Entonces, sábado, domingo, gente diga, tú yo a la misa, te correí a tira. Más de 5 días me la misa, si vengo a descansar este día. Nadie de ustedes, levanten las manos todos los que trabajan. Nadie tiene que levantar las manos. Porque quiere decir que ya te dan llamada por yoína, ya te corre yoína. O sea, argumentos que no tienen sentido, querido hermano. En vez de decir lo contrario, nosotros justamente porque queremos trabajar por el reino de Dios y queremos saber esa palabra de Dios que cambia nuestra vida, las ideas, decíamos recién, son las que van a llevar nuestra vida. Y termino con el cuarto, que es justamente el terreno fértil. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos ser ese terreno fértil, porque dice que produjo 30, 60 o 100%. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad demasiado grande. Así que vamos a pedir esa gracia hoy en esta misa, tercer día, imagina,
de nuestro novenario en este recorrido, que podamos sentirnos fortalecidos en este llamado que hoy nos hace el Niño Dios. Que así sea. ¡Viva el Divino Niño! Y un fuerte aplauso a nuestra comunidad. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. Prende tu micrófono. A cada invocación respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia y nuestros pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que sigan siendo fieles a Jesús a pesar de las preocupaciones y situaciones actuales que surgen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por quien preside esta Santa Misa, presbítero Víctor Luis Cabañas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean obedientes a las leyes, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir, atienda principalmente a generar fuente de trabajo y viviendas dignas para cobijar a sus familias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pobres, enfermos, tristes y deprimidos, para que en su flagelo y dolor encuentren a Cristo su consuelo y sanación. También el amparo de sus hermanos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros y la comunidad parroquial, para que la alegría de la esperanza llegue en nuestras vidas y seamos testimonios de la fidelidad del Padre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En este momento, los jóvenes de primer año confirmación harán entrega de aporte en efectivo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan.
bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de construir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Carai guasuete marangatu Neñande yara ne marangatu Añete ne marangatu eterein de tupa Opa ellara Ubeca evaga mombe une tu insaja O parupire yerero puraje, rogero jore penderera peonguajeva. O parupire yerero puraje. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de yara Jesucristo, de manoja güey, lo güero viore cobelleja, uñan de yara ellos. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza vamos a rezar con todo el Paraguay, porque estamos en la Yanderesa y no en día esta oración que Jesús mismo nos ha enseñado, con fuerza y entusiasmo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Jesucristo, tu pañan de yara ovechara reipe aba angay para pewi ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara ovechara reipe aba angay para pewi ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara ovechara reipe aba angay para pewi orembo pe agua pe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Cristo es la roca firme sobre la cual hay que cimentar nuestra existencia. Acudamos a su encuentro, alimentándonos en su cuerpo y siendo uno con él. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate,
sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Gracias, Señor, por hacerte un pedazo de pan. Gracias, Señor, por alimentar mi sed. Hoy ante ti vengo a darte mi corazón, adorándote a ti, mi Salvador. Entregarte todo mi amor y entregarte mi corazón y ofrecerte toda mi vida en adoración. Y entregarte todo mi amor y entregarte mi corazón y ofrecerte toda mi vida en adoración. Aquellos hermanos quienes no han podido recibir la comunión sacramental pueden realizar en silencio la oración de la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Hola, ahí está. Bueno, vamos a ponernos de rodillas ante el niño Dios, el divino niño Jesús, y vamos a hacer nuestra oración de consagración. Apela ya lleveta hina, pe inocencia ya es acuya lleva peñan de yara tome de miñande, y eso significa nuestra intencionalidad. Va evala ya de coa peñane acame, va evala ya usea, va evala ya hipotá, moto vala ya guatañeina. Eso quiere decir ante el Señor la inocencia primigenia, genesíaca, peñan de yarañan de pojareixa lleva. Así que vamos a hacer esta oración pidiendo esta gracia para nosotros, para nuestra familia, para los hijos, para la comunidad, aquí para la iglesia, para la capilla y para todo nuestro Paraguay. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios y consuelo de los cristianos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Por eso, con fe y confianza, humildes y arrepentidos, llenos de amor y confianza, tu protección te pedimos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino niño Jesús, divino niño Jesús, divino niño Jesús. ¡Viva el divino niño Jesús! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien, vamos a sentarnos ahora y vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros animadores de la comunidad. Muy buenas noches a todos nuevamente. Gracias por estar acompañándonos en este tercer día de nuestro novenario en honor al Divino Niño Jesús. Recordarles que mañana, lunes 13 de julio, cuarto día de nuestro novenario, a las 18:15 rezamos el Santo Rosario y a las 19 horas tendremos celebración de palabra. El tema, construir la fraternidad, estará a cargo del ministro extraordinario de la Comunión, Rosalino Candado. También informarles que están disponibles nuestra rifa, que consta de 30 premios y tiene un costo de 10.000 guaraníes para todos los que deseen apoyarnos en esta. Es para cubrir los gastos de nuestra capilla y apoyar futuros proyectos que tenemos. Todos los que deseen colaborar pueden adquirir sus rifas al término de la Santa Misa. Invitamos también a la comunidad a colaborar con la merienda que se ofrecerá el 20 de julio. Estaremos recibiendo donaciones de leche, chocolate El Monje, azúcar, galletitas y golosinas. Quienes deseen ayudar pueden acercar sus donaciones conmigo. Y desde ya agradezco la generosidad y el constante apoyo a nuestra comunidad. También hoy agradecemos por su presencia y participación a cada uno de los invitados del día de hoy. Hoy estaban invitados Comercial Cristian y Nora, los ministros extraordinarios de la Comunión que también están presentes, la Capilla San Blas, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de la Paz, también los jóvenes del primer año de confirmación, Chichi, tienda infantil, comedor y despensa, Chichi, Autorepuestos Maldonado, Martin Company, Comercial Said y por supuesto a toda la familia de la comunidad que todos los días nos están acompañando. Muchísimas gracias por su presencia y también por el aporte que nos traen para nuestra capilla. Así es que un fuerte aplauso para todos ustedes. Agradecemos también a los servidores de liturgia del día de hoy, muchísimas gracias, y también al coro, Hernán, Jimena, que nos anima todos los días, muchísimas gracias, fuerte aplauso también para ellos. Y expresamos especialmente nuestra gratitud a quien presidió nuestra Santa Misa, el presbítero Víctor Luis Cabañas, un año más que nos está acompañando. Que Dios lo siga bendiciendo y fortaleciendo en su ministerio. Hacemos entrega de un obsequio en nombre de nuestra comunidad, agradeciéndole por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros este tiempo de gracia. Le damos un fuerte aplauso. Le damos las muchas gracias, le damos las muchas gracias, le damos las muchas gracias de todo corazón. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece de todo corazón. Y que Jesús le ama, y que Jesús le ama, y que Jesús le ama
de todo corazón. Soy yo el que les tiene que agradecer. Siéntense por un ratito porque aquí les quiero mostrar entonces Ñande Yarañe que estábamos transmitiendo en vivo y en directo. Mira un poco vos, ingeniera agrónoma, tu carita. Allí va. Bueno, a veña invaiteina. ¿Esa vaina la venderoa? ¿Esa vaina? Bueno, entonces esto es lindo porque como yo les digo, después la gente de todas partes escribe. De Concepción, de Encarnación, de Argentina, de Italia y toda la gente nos sigue. Argentina muchísimo, Colombia también. Una vez nos fuimos nosotros a México, el año pasado, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Este año vamos a irnos, el 11, nos fuimos y llegamos ya para el 12 y participamos ahí. Y cuando llegué al aeropuerto, mi usted es padre Cabaña, usted es el padre Cabaña del Paraguay, este mexicano. Y le miré yo así, espian, va a ser hasta preso, va a que llemo. No, es que siempre le seguimos con su programa, Nandejara Nandejara. Bueno, y me llamó la atención, ¿verdad? Y ahí yo me quedé sorprendido. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, dice, por la palabra de Dios. O sea, todo lo que significa la explicación. Y siguen los cursos bíblicos, eso es lo que les interesa, ¿verdad? Entonces, a través, porque estamos en todo, bueno, en todas las redes también, YouTube, Instagram, Facebook y YouTube y todo lo que es la plataforma. Y eso es importante, entonces se llega a todas partes del mundo. Bueno, y aquí Ñande Yarañe hay algunos empresarios cristianos, católicos, comprometidos, que también nos ayudan poniendo su publicidad. Así que si ustedes tienen por ahí algo que quieren publicitar, Ñande Yarañe, bienvenido. O si tienen su patrón por ahí, alguno, y cristiano mía, y generoso mía, lleva. Pues algunos que yo peteré yo, y ahí ni PM no pagáis la vende sueldo allá. Entonces, a País Cabaña va a hacer publicidad, no sé si van a querer dar, pero en fin. Y luego, ahí está, miren por allá, chamo voy, no me te yumi, vení más hacia aquí, es vivo no, na vela se alcancía. Menos mal, uno te oye y la que a ver, así que na hacemos ahí, porque es la única puerta. Bueno, todo lo que quieran también, esa es la otra manera como la gente nos ayuda para que podamos nosotros seguir transmitiendo. 24 horas. Los que tienen cable Tigo, canal 25. Los que tienen cable Copaco, 472. Y después en todas las redes, las plataformas, como ya les dije, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch y todos los otros. Bueno, así es que yo les agradezco infinitamente que hoy pueda estar con ustedes y sobre todo celebrar también la fe. Y cada vez que uno participa con las comunidades también va descubriendo muchas otras cosas, porque también el país tiene que crecer, igualito que ustedes, igualito. Cada misa, cada encuentro, cada celebración con la gente también voy descubriendo muchas cosas importantes que el Señor me llama también a mí como sacerdote. Hoy especialmente, como dijimos, con estas cualidades tan importantes del divino niño. Muy bien, muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Bueno, nos ponemos de pie entonces. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Bueno, y al final también yo voy a poner la imposición de las manos, aquellos que quieran hacer, entonces vamos a hacer fila de 1, mientras nuestro coro maravilloso también, aquí un fuerte aplauso para estos jóvenes, maravilloso con el coro, que nos irán acompañando también. Y así podemos retirarnos en la paz del Señor y que tengan un buen inicio de la semana. Bendiciones. Hermanos, fortalecidos y agradecidos, retornemos a nuestros hogares a compartir lo vivido. Nos despedimos cantando. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre